Buenas tardes y bienvenidos a otro día de Mecedora. Hoy vamos a leer un cuento sobre la necesidad de preparación. Tal vez os suene de haberlo visto incluso en alguna peliculita y se llama El aprendiz de brujo. Hace muchos años, en la lejana Suiza, vivía un brujo. Es decir, no es que el brujo no viva ya, que es posible que sí, por lo que sabemos, sino que esta historia tuvo lugar hace muchos años. Su nombre de entonces era Willibald, que es un nombre un poco raro, pero no más de lo que lo era él. Era un hombre alto y delgado, con una nariz larga y afilada en consonancia. Llevaba unas ropas largas y holgadas que le arrastraban por el suelo. Lo que le quedaba de pelo era blanco. En lo alto de la cabeza, caída un poco hacia atrás, llevaba una pequeña gorra negra. Willibald no era un brujo cualquiera. Sus colegas brujos, por poner un ejemplo, se habían especializado en desaparecer en medio de una nube de humo y en reaparecer al cabo de un instante en lugares muy distantes. A Willibald, en cambio, le parecía que aquellos trucos eran indignos de su categoría. Para él eran insignificantes para darse tono. Él, para ir de un lugar a otro, se desplazaba montando en un burro. Claro está que tardaba bastante más, pero nadie mejor que él sabía que no era un brujo cualquiera y que sus clientes esperarían. Sin embargo, tenía una debilidad por que le sirvieran. Había adoptado la costumbre de hacer que los enseres domésticos, sillas, mesas, cascabeles, incluso las escobas, obedecieran sus mandatos. Por supuesto, de vez en cuando, algún transeúnte se daba un buen susto al ver una mesa caminando a brincos por la calle con un cubo de agua encima, pero pasaba pocas veces. El brujo vivía hacia las afueras de la ciudad, en una calle no precisamente elegante, y solía poner sumo cuidado en que nadie le viera cuando ponía en obra sus hechizos. Ni siquiera Fritz, su aprendiz, sabía cómo los hacía. Fritz era un muchacho que estaba aprendiendo las artes de la brujería. No era muy inteligente ni tampoco como muy aplicado. Cometía muchos errores, derramaba brebajes, en general era más bien un incordio. De hecho, solo la paciencia de Willibald le había salvado de ser devuelto a casa castigado. Naturalmente Fritz estaba encantado de que otros le hicieran la mayor parte de las tareas más pesadas. Así él no tenía que quitar el polvo, ni barrer, ni fregar, ni ir por agua para llenar el depósito del taller de brujo situado en el sótano. Willibald necesitaba mucha agua para sus hechizos y esta historia sucedió mucho antes de que hubiera grifos, lavabos y tuberías de agua para abastecer las ciudades. Pero a pesar de todo ello, Fritz no estaba contento. Había veces en que el brujo se marchaba y le dejaba con todo el trabajo. A Fritz esos días no le gustaban nada, así que decidió aprender a hacer el hechizo que utilizaba su maestro con los enseres domésticos. Un día se aventuró hasta el descansillo superior de las escaleras del sótano y se asomó hacia abajo. Willibald estaba removiendo algo en un puchero que hervía sobre el fuego. Dejó de remover para ir a buscar un trozo de leña y se le oyó exclamar: «¡Otra vez sin leña! ¡Demonio de chico! ¡Fritz! ¡Fritz!». Fritz se puso a temblar, pero no respondió por miedo a que su maestro se diera cuenta de que estaba espiando. «¡Fritz! ¿Dónde se habrá metido? Nunca está cuando lo necesito». Siguió refunfuñando hasta que dejó de remover de nuevo. Se apartó del fuego y colocó una escoba de pie apoyada contra la pared. Retrocedió 3 pasos, avanzó 2 y dio 3 sonoras palmadas. Entonces exclamó: «¡Escoba, escobita mágica! ¡A por leña, ve rápida!». Al instante, pareció como si la escoba le hubieran salido brazos, un poco flacos, bien es verdad, y bastante astillosos, pero brazos a fin de cuentas. Se fue directa a las escaleras, saltando y brincando sobre la paja de su extremo inferior. Willibald continuó removiendo el interior del puchero, mientras que Fritz se esperó hasta que la escoba hubo pasado de largo, dando brincos por delante de su escondite. Y luego se marchó con sigilo. Ahora ya conocía el hechizo y se sentía muy satisfecho de sí mismo. Ya no tendría que trabajar tanto cuando el viejo Willibald se marchara dejándolo al solo con todo. Llegó un día en que el brujo tuvo que ausentarse con urgencia para atender sus asuntos en el otro extremo de la ciudad. Tal era el apremio que casi estuvo tentado de desplazarse por el sistema de la nube de humo, en lugar de hacerlo a lomos de su burro como de costumbre. Pero recordó a tiempo quién era, de modo que al cabo de unos minutos los cascos de su montura resonaban ya calle abajo. Pero antes de marcharse no olvidó decirle a Fritz: «Esto está hecho un puro desorden. Mientras estoy fuera, quiero que te dediques a darle un buen repaso y, sobre todo, friega bien el suelo del sótano.
Anoche se me derramó el hechizo que estaba revolviendo y se ha quedado una gran mancha. Dentro de unos días espero la visita de una personalidad de la Sociedad de Brujos de Silesia y no quiero que piensen que se me derraman las cosas. Ah, y no te olvides de volver a llenar luego la cuba de agua del taller. Está visto que Willibald tenía la pequeña vanidad de conservar su reputación de no ser un brujo cualquiera. Cuando se fue su maestro, Fritz se puso manos a la obra con la escoba. Levantaba nubes de polvo de los mágicos y de los de la sociedad en todas direcciones. Cuando acabó con la escoba, se aplicó a los muebles, que limpió y frotó hasta sacarles brillo. Después bajó al taller y fregó el suelo. La mancha era muy grande y muy oscura, y se pasó un buen rato fregando. Al terminar, la cuba de agua estaba vacía. Era un día caluroso y había trabajado duro. La idea de dar viajes y más viajes al río cargado con el cubo de agua no le seducía lo más mínimo. Entonces se le ocurrió una idea mejor. ¿Por qué no mandar a la escoba por agua? Por supuesto, si se enteraba el viejo Willibald, lo más probable es que se enfadara de lo lindo, pero seguro que cuando volviera el brujo, la cuba ya estaría llena y no se enteraría nadie. Eso fue lo que pensó Fritz, y no perdió el tiempo en pensar más. Cogió la escoba, la colocó de pie apoyada contra la pared, retrocedió 3 pasos, avanzó 2, tal y como le había visto hacer a Willibald, dio 3 sonoras palmadas haciendo chocar las manos y dijo las palabras mágicas. Escoba, escobita mágica, al río ve por agua. Se sintió alborozado al ver que a la escoba le salían sus finos brazos y que cogía el cubo de agua y subía uno por uno los escalones de la escalera. La escoba no tardó en volver, y antes de que Fritz se diera cuenta, inclinó el cubo y arrojó el agua con fuerza contra el suelo del taller. Y se fue otra vez saltando de escalón en escalón antes de que Fritz pudiera detenerla. El agua se había desparramado por todo el suelo y se le había metido a Fritz en los zapatos, lo cual le resultó bastante incómodo. Pensó, bueno, quizá debería haberlo pensado antes. Cuando vuelva le ordenaré que tire el agua dentro de la cuba en lugar de arrojarla al suelo. Pero antes de tener tiempo para más, la escoba ya estaba de vuelta. Tan pronto la vio aparecer en lo alto de las escaleras con otro cubo lleno de agua, Fritz dijo en voz alta, «No la tires, viértela en la cuba». Pero la escoba no le hizo caso. Lanzó el agua como la primera vez y se fue por más, saltito a saltito. El pobre Fritz se puso frenético. ¿A que algo que no funciona será mejor que haga yo el trabajo sin recurrir a la magia? Y cuando la escoba regresó de nuevo, dio 3 fuertes palmadas y gritó, «Escoba, escobita mágica, deja ya de traer agua». Pero tampoco esta vez le prestó la menor atención, derramando el agua por tercera vez por el suelo del taller, antes de volverse a por más sin saltarse un solo escalón. La escoba iba y venía una y otra vez, vaciando a cada viaje el cubo de agua y volviendo al río en busca de otro. Fritz estaba desesperado. El nivel del agua fue subiendo y subiendo hasta que le llegó hasta las rodillas. Todos los objetos del taller, incluida la cuba de agua, flotaban de un lado para otro. Y el pánico de Fritz también crecía y crecía. Al final cogió un hacha y cuando volvió la escoba con su cubo de agua, la descargó con furia y partió la escoba de arriba abajo. Pero en lugar de parar, las 2 mitades de la escoba continuaron alegremente. Le salió un nuevo brazo a cada una y apareció de la nada un nuevo cubo, y se marcharon subiendo de uno en uno los escalones hacia el río. La inundación iba en aumento sin cesar. Las 2 escobas iban y venían cada vez más rápidas. Fritz lloraba y suplicaba. Repetía fragmentos de los hechizos que le había oído utilizar a su maestro. Quiso salir del sótano, pero el agua se había llevado los escalones de madera. Las escobas proseguían su trabajo y el agua estaba cada vez más alta. Cuando ya le llegaba a la barbilla, Fritz oyó el ruido de los cascos del burro, de su maestro, que subían por la calle. Luego oyó detenerse al burro y a Willibald, que abría la puerta principal. ¡Socorro! ¡Socorro!, gritó. Willibald apareció enseguida en lo alto del descansillo. ¿Qué está pasando aquí? En aquel preciso instante llegaban las escobas con más agua, que derramaron una vez más. A Willibald, que estaba en medio, le empaparon la ropa. Y no hay nada más terrible que un brujo mojado. ¡Auxilio, maestro! ¡Pronto! Quise mandar a la escoba por agua, pero luego no ha habido forma de pararla. Haga algo antes de que me ahogue.
Cabeza de chorlito, debería dejar que te ahogaras. Es justo lo que te mereces. Nada más decirlo, se apartó a toda prisa, pues ya se oían las escobas venir saltito a saltito por dentro de la casa. En cuanto aparecieron, el brujo dio 4 sonoras palmadas y acto seguido pronunció una larga e ininteligible retahíla. Pero Fritz no pudo escucharla, pues justo en aquel momento la cuba de agua a la deriva le propinaba un fuerte golpe en la cabeza. Perdió pie y se hundió en el agua con un borboteo. Lo siguiente de lo que tuvo conciencia fue que estaba tumbado en el suelo, tosiendo y jadeando. Miró a su alrededor. El agua había desaparecido. De hecho, en el sótano no había nada que estuviera ni siquiera mojado. Los escalones de madera estaban en su lugar. En el hueco del trastero había apoyado una escoba que descansaba tranquila y pacíficamente junto a un cubo. La otra escoba y el otro cubo habían desaparecido. Fritz miraba con ojos temerosos a su maestro. El brujo estaba en lo alto de las escaleras, echando chispas y humo de rabia. Sal de mi vida, mequetrefe. Has llegado al colmo de mi impaciencia. Vamos, fuera de aquí. Vuélvete al lugar de donde viniste. Dio una ligera palmada con ambas manos y un pisotón en el suelo con el pie izquierdo, y una nube de humo apareció junto a Fritz. La nube de humo fue haciéndose cada vez más grande, y a medida que lo hacía, se desplazaba, hasta que cubrió al aprendiz. Este cerró los ojos temeroso. Notó que se elevaba y oyó un silbido en los oídos como el del viento. Luego fue dejado caer con un fuerte golpe. Al abrir los ojos comprobó que estaba en el jardín de la entrada de esa casa de su madre. Fritz vivió muchos años y se hizo muy viejo, pero no volvió a ver al brujo nunca más. Ni tampoco quiso. En las suaves noches de verano se sentaba a contarles cuentos a sus nietos. El que más les gustaba era el del viejo Willibald y la escoba. Lo conservaron en la memoria y se lo contaron a su vez a sus nietos, y estos se lo contaron a su vez a los suyos. Y así es como ha llegado hasta nosotros esta historia. Y con esta fábula fantabulosa, hasta otro día de mi